Buen día mis hermanos, bendiciones en esta preciosa mañana. Estamos una vez más en pie gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a su bondad, a su infinita misericordia. Y vamos una vez más a meditar en las Sagradas Escrituras para no olvidarnos de que no solo de pan vivimos, sino también de la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 9, las Escrituras nos dicen lo siguiente: pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuénteselas a sus hijos y a sus nietos. Amén. Este es un recordatorio importante y una palabra de alerta para cada uno de nosotros. No te olvides de Dios. Quiere decir prácticamente todo este Deuteronomio 4:9. No te olvides de Dios. Como norma general, nuestra memoria tiende a ser selectiva. Descarta las cosas menos importantes, aquellas en las que dejamos de pensar o que abandonamos. Si ignoramos a Dios a diario, si no meditamos en su palabra, si en la práctica lo tratamos como insignificante, con certeza nuestra memoria lo irá borrando, lo irá dejando atrás y vamos a poner las cosas mundanas o materiales por sobre las cosas de Dios, si nosotros nos olvidamos de Dios. Por eso la Biblia nos anima con frecuencia a pensar en Dios, a recordarnos de Él todos los días. Recuerden, esta es una exhortación basada en la experiencia de estos 40 años en el desierto, y Moisés exhorta al pueblo a permanecer en obediencia a la palabra de Dios para que tengan éxito en todo lo que emprendan. Hasta el momento de la historia, se comienza a escribir la Biblia. Antes de Moisés, la enseñanza de Dios se hacía por la tradición oral. Pero ahora, con Moisés, Dios lo inspira a escribir la Biblia, siendo Dios mismo quien escribe con su dedo los 10 mandamientos en la roca. Eso lo leeremos, o se puede leer en Deuteronomio capítulo 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así como Israel fue exhortado a obedecer la palabra de Dios, nosotros también debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque son poderosas, son fuente de vida. Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento da vida terrenal temporal, pero la Biblia da vida eterna. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, las palabras de las Escrituras, que son inspiración divina de Dios, nos aseguran una herencia. Deuteronomio 4:1 y dice: y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Es aferrándose a su promesa de que el alma entra en la posesión de la herencia prometida. Hechos 20:32 también dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ya la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La obediencia a la palabra de Dios nos garantiza vida eterna, pero también una herencia asegurada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta. Deuteronomio 4:2: no añadiréis a la palabra que yo os mando. La ley, la palabra del Señor es perfecta, está acabada. No podemos agregar más a la revelación de Dios que lo que podemos agregar a la obra consumada de Cristo o a la obra de la creación, aunque el hombre en su orgullo haga muchos intentos por ello o para ello. Actuamos presuntuosamente agregando a la gracia de Dios cuando tratamos de establecer nuestra propia justicia, pero la palabra ya está escrita
ya está dada por Dios, solo tenemos que obedecerla. Proverbios 35:6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces Deuteronomio nos hace recordar: no te olvides de la palabra de Dios, vívela tal cual como está escrita. Deuteronomio 4:2, y dice: ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, dice Apocalipsis 22:19, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La escritura de verdad no puede ser quebrantada, no necesita de ninguna reparación, añadir o disminuir, solo lleva a ser expuesto a la ira de Dios. La palabra de Dios solamente tenemos que obedecerla, recordarla para nuestra propia vida y recordarla para las futuras generaciones que vienen tras de nosotros. Por eso es necesario predicar la palabra de Dios a toda criatura, porque hay que dejar esa herencia a los que conocemos de la palabra de Dios. Todo puede cambiar en esta vida, pero la palabra de Dios no está sujeta a épocas, modas ni culturas. Mateo 24:35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces la palabra de Dios es de gran precio. Es lo que dice también San Mateo, que es la perla de gran precio. Así es la palabra de Dios, y debemos atesorarla, recordarla todos los días de nuestra vida, porque es parte de nuestra vida. Prácticamente una persona que no tiene esa palabra de Dios diariamente es como ir desnutriéndose poco a poco. Cuando no comemos el alimento que necesita el cuerpo físico, también nos deterioramos, nos deshidratamos. Igualmente la palabra de Dios, que es tan viva y eficaz, porque la palabra de Dios es fiel y de gran precio. Deuteronomio 4:4 dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Ellos mismos son testigos de que la palabra de Dios había sido fiel. También Josué y Caleb confiaron en la palabra del Señor y fueron testigos vivientes de su fidelidad inconmovible. Pablo enfatiza frecuentemente la fidelidad de la palabra. En 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El Cristo viviente es la palabra eterna. Él no te fallará. No hay mares infieles en Él. Él es fiel, es su palabra y es inquebrantable. Y Él no se equivoca, porque la palabra es iluminadora. La palabra de Dios produce inteligencia y sabiduría. Deuteronomio 4:6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La sabiduría de este mundo, separada de la sabiduría de Dios, es necesaria. Si su palabra no mora en nosotros, también nosotros recaeremos como Israel, en un estado de necesidad, como un pámpano sin fruto. Por eso recordemos siempre la palabra del Señor. Y la Biblia nos anima con frecuencia a pensar en toda la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Todo es palabra de Dios. Y aunque a veces parece cansador las historias de la Biblia, pero tienen un propósito. ¿Por qué? Porque nos hace recordar a Dios. Por eso Nehemías 4:14 nos hace recordar en las batallas de la vida.
En las noches oscuras, Salmo 63:6. En la hora del dolor, Jonás 2:7. Jonás se acordó de Dios y sabía que era el único que le podía sacar de aquella situación que se encontraba. En los días de nuestra juventud, cuando dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que lleguen los días del dolor, de la vejez. Al estar lejos del hogar también nos hace recordar Zacarías 10:9. Acuérdate, no te olvides, es el único que te va a salvar cuando nadie esté contigo. Entonces, nunca alejes tu corazón de todo lo que has visto y aprendido al lado del Señor. Le decía Moisés al pueblo de Israel, mira todo lo que Dios te ha hecho, lo que ha hecho por tu vida, por salvarte, por librarte de la esclavitud. No lo olvides, recuérdatelo a ti mismo y recuérdalo a las generaciones venideras, a aquellos que vienen detrás de nosotros, que ellos también sepan lo que Dios hizo con nuestros padres. Eso será precioso cuando llegue alguna crisis. En los momentos más difíciles, nuestra memoria nos ayudará a encontrar esperanza y fe para proseguir en el camino. Es la única forma que nosotros podemos mantenernos alertas, porque de lo contrario, muchos se olvidarán de Dios y cuando sea el momento, cuando tengan una necesidad, querrán recordar y el Señor no oirá, porque dice, cuando teníamos la oportunidad de buscar a Dios, no lo hicimos, porque la palabra de Dios es permanente. La palabra de Dios son permanentes para nosotros y serán iguales de eficaces para nuestros hijos creyentes y para los hijos de nuestros hijos. Es una herencia que se deja. Por eso Deuteronomio 4:9 nos hace esta palabra tan poderosa. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Timoteo conoció las Escrituras desde su niñez y no tenemos que asombrarnos por ello, siendo que el amor de la palabra de Dios moraba en su madre Eunice y en su abuela Loida, y le dejaron a Timoteo esa herencia. Usted lo puede leer en 2 de Timoteo 1:5. Timoteo fue enseñado desde pequeño por su madre Eunice y su abuela Loida. La palabra del Señor permanece para siempre. Tiene una pureza, idoneidad y fidelidad permanente. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. ¿Cree usted esto? Si lo cree, atesore la palabra de Dios. No lo que yo digo, sino lo que la palabra dice. Porque los predicadores o enseñadores pueden decir millones de palabras, pero lo que dice el Señor es lo que más importa. Por eso, Juan 5:24 nos dice, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Oigamos la palabra y creamos que Jesucristo es el que trajo las buenas nuevas de salvación, que su Padre le envió. Y al creer en Jesucristo, nosotros somos salvos. Y Dios, en su infinita misericordia, nos toma en cuenta nuestra fe al creer en su Hijo unigénito que envió para dar su sangre, su cuerpo y su carne por amor a nosotros. Así que, hermanos, este devocional es para que no olvidemos todas las cosas que Dios hace, incluso al mundo que dice que no hay Dios. No debe olvidar que respira, porque Dios le da el aliento, le da el oxígeno. Si tiene sol es porque Dios decidió alumbrar una vez más para el mundo, no solo para sus hijos, sino para toda su creación. Les recuerda que todo lo que funciona a su alrededor, máquinas, tecnología y todo, no es por obra del hombre. Claro que Dios utiliza al hombre como un medio para que eso suceda, pero quien
realmente hace posible todas estas cosas es nuestro Dios. Así que no nos olvidemos. Recordemos a Dios todos los días, leyendo su palabra, comunicándonos con Él, hablando con Él. Y esto mismo, transmitirle a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. Esos son nuestros hijos. Y nuestros hijos le dirán a sus hijos. Y así sucesivamente, para que nunca nadie se olvide de Dios. Hermanos, gracias por su fiel sintonía.